El manga, en términos simples, es la manera de referirse a los cómics procedentes de Japón. Sin embargo, no por eso nos encontramos con dos expresiones artísticas similares. Dos historias estupendas, Dragon Ball y Akira, fueron las responsables de que hoy día conozcamos un poco más del manga en este lado del charco, siendo inundados con el paso de los años por muchísimas otras historias que se han ido convirtiendo en meros productos altamente comercializables que ganan popularidad más por sus versiones anime que por su historia en el primer formato. Pero lamentablemente no todo lo que brilla en Occidente es lo que realmente debería serlo. Es verdad que hemos tenido la dicha de llegar a tener cientos de mangas maravillosos traducidos en ocasiones en ediciones especiales a cargo de editoriales españolas para el caso colombiano. Sin embargo, hay que admitir que también nos hemos perdido de mucho, algunas veces sencillamente porque tales historias son tan profundas que comercialmente no están en la vía buena. 20th Century Boys es un manga de impresionante Naoki Urasawa, de quien quizá se conozca más por Monster. No obstante, si me preguntan cuál es su mayor obra, mi voto estaría por la increíble historia homónima a la canción de T-Rex. En esencia, la historia trata sobre un grupo de amigos que en la época de los 90, cuando algunos ya están por coronar el cuarto piso, comienzan a ver cómo sus vidas son afectadas por el creciente culto a un enigmático sujeto que se hace llamar amigo, al tiempo que una serie de extraños sucesos que ellos mismos habían escrito cuando eran niños van haciéndose realidad en una paranoica realidad donde la conspiración y el misterio priman. A muchos puede parecerles exagerado, pero déjenme asegurarles que el tiempo invertido en leer este manga, que en su totalidad, contando con su corta continuación, complementan 23 tomos recopilatorios, es una de las mejores inversiones que se pueden hacer. Giros argumentales impensables, dibujos extraordinarios, referencias culturales por doquier, constantes flashbacks para contar los 50 años que abarca la historia, una galería de personajes sumamente carismáticos y por encima de todo, un villano inimaginado que con su extraña apariencia nos sumergirá en una historia llena de amores, odios, rencores, amistad y ambición. Pero ojo, que 20th Century Boys no es solamente una bien lograda historia de ficción, ya que a medida que avancemos por los 200 y punta capítulos que tiene, nos iremos relacionando con los sucesos clave que la definirán junto a la compleja filosofía de amigo, a quien se le puede definir como una metáfora de la maldad humana, un reflejo de líderes y políticos reales o incluso de tiranos históricos. Las conclusiones dependen de ustedes. No intenten buscarle un anime, porque no lo hay. Tan solo salió una trilogía de películas con reparto japonés, que, aunque es buena, no logra dar la talla del manga. 20th Century Boys es una joya lamentablemente desconocida a la que hay que leer obligatoriamente. Urasawa nos demuestra que no solamente existen grandes escritores y artistas aquí en Occidente, y que las historias más grandes jamás contadas existen, pero hay que buscarlas. Si el video te gustó, dale un me gusta y compártelo. Hasta la próxima semana.